La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy Flavio Campos, candidato a gobernador por el Partido Paz para desarrollar Zacatecas. Lo hicimos, en primer lugar, lanzando un llamamiento en el que básicamente pues, le explicamos a la gente que nuestra oportunidad de conversar con ella pues la tendremos en la medida en que nos abran sus puertas, porque el estilo de la campaña tiene dos formas de comunicarse. Una, pues lanzando mensajes en las redes, en medios de comunicación, pero la otra muy importante es tocando puertas. En particular hemos insistido nosotros en que se requiere una política pública para ir construyendo una política social de Estado, es decir, que no se mueva con el llegar y venir de los políticos que se eligen, sino que sea un conjunto de derechos adquiridos y universales. Y le estamos diciendo que bueno, el Estado y la Federación pueden colaborar con sus respectivos recursos para ir acercándonos a ese ideal que le llamamos piso parejo. Piso parejo significa entonces tener una serie de derechos garantizados para todos, que la gente en su vida se tenga que despreocupar de eso en su búsqueda por adquirir ingresos o por establecer un determinado estado de vida de satisfacciones. Y me refiero a que nadie se debería de preocupar en ese país por lo que cueste la educación. Tendría que ser gratuita, pero además suficiente, es decir, hasta el bachillerato por lo menos para todos, y pues obviamente de una calidad. Y cuando hablamos de calidad, estamos pensando en que se prepara para la vida, y no para la vida presente. Generalmente la educación la tomamos en los primeros años de la vida, y entonces hay que pensar cómo van a ser los escenarios futuros y qué herramientas necesitamos para entonces tener éxito. Luego, la salud. Creo que es otro derecho fundamental del que la gente no debería de preocuparse, sino debería ser una garantía que la sociedad se dé a sí mismo a través del Estado. Y finalmente, bueno, una vejez garantizada o una actitud solidaria para aquellos que por alguna discapacidad, algún defecto en la vida, algún percance, pierden sus capacidades de valerse por sí mismos. Y la vejez es eso, a final de cuentas. La jubilación es cuando tú ya no tienes las fuerzas ni las capacidades mentales suficientes como para competir con un joven, con una persona madura. Y por lo tanto estamos hablando de ese tercer componente de un piso parejo para todos. Tiene que ser una política de Estado, una política pública. Y bueno, nosotros decimos que el Estado y los municipios se tienen que concentrar en construir vecindario. Y construir vecindario no es arrimar casas y ya, sino es hacer una comunidad que se conozca a sí misma, que si alguien entra y sale de esa comunidad, bueno, es parte de la información que se posee. Alguien que entra, pues se le tiene que dar la bienvenida y se le tiene que pedir que para que haya confianza entre todos, pues de datos básicos, de dónde viene, qué anda haciendo, etcétera, para efectivamente integrarse a una comunidad que se conoce. Ahí se sabe siempre quién es el que pone en peligro la convivencia, pero lo más importante de esa posibilidad de reorganizarnos para hacer un tejido social más fuerte es que nos convirtamos organizadamente en una extensión de la prevención de los delitos. Estamos propiciando una agricultura extensiva que usa demasiado suelo y que eso deteriora por aire, agua
los suelos, que es una de las riquezas naturales de las que se puede sostener un bosque natural que infiltre agua en nuestros mantos freáticos, que si nosotros empezamos a aplicar el conocimiento vamos a reducir la necesidad de abrir tanto suelo al cultivo. Entonces, bueno, nosotros decimos que se debe de operar paulatinamente, como son todos los procesos, una reconversión productiva en donde nosotros premiemos el conocimiento que se le agrega a un producto o a un servicio. Es decir, nosotros no nos hemos incorporado a esa economía, la economía en donde el talento, la mayor capacidad, las vocaciones productivas o de servicio requieren de gente altamente especializada. Y eso es una parte importante que nosotros estamos buscando en un nuevo modelo de desarrollo. Y hablamos de que el Estado es el responsable de escoger unas 5, 6 o 7 vocaciones novedosas con estas características. Hay muchas oportunidades de hacerlo. Creo que el Estado, en vez de poner un parque para la manufactura, podría pensar en un parque para servicios médicos de orden turístico. Se le llama turístico a todos aquellos que vienen del extranjero a buscar nuevos precios y calidad en los servicios de salud, cirugías, servicios dentales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no convertir a nuestra economía en una prestadora de servicios de esa naturaleza? Si tenemos muchos médicos que a final de cuentas todos presionan por andar o en la subocupación o en las instituciones públicas actuales. Pero no solo eso, hay muchos otros ámbitos en donde nosotros debemos de apostarle a la manufactura de cuarta generación, que no implica grandes instalaciones como vimos las grandes siderúrgicas o las grandes armadoras de carro, no. Se trata simple y llanamente de toda esta nueva gama de productos que hay que necesitan pequeñas piezas y que se pueden obtener por impresoras 3D, pero necesitan conocimiento. Entonces, en fin, las posibilidades de empezar a tener una economía con una base del conocimiento, bueno, nos puede permitir estar en condiciones de hacer una economía socialmente justa, es decir, que distribuya de manera adecuada la riqueza que se produce, y por supuesto tener una economía que no esté basada en la destrucción sistémica de los recursos naturales heredados. Por principio no se valen reuniones masivas. Las masivas que estamos pensando pues, son de 50, 60, 70 personas con la suficiente aireación, es decir, de preferencia en espacios abiertos y con una distancia sana, la protección de nuestra respiración para evitar inhalaciones que traigan el virus, en fin, todas las precauciones que uno debe tomar para garantizar que la gente no se ponga en riesgo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.